Pues bueno, muy buenos días a todos, a todos. Para nosotros aquí en la licenciatura en Bibliotecología y Gestión del Conocimiento y en la biblioteca de la UDG Virtual, es un gusto, es un honor que nos acompañen a esta conferencia. Y bueno, en agradecimiento a su puntualidad, pues arrancamos con esta dinámica que pues les presento a una moderadora, quien es la maestra Lisbeth Fabiola Castillo Lascano, quien es licenciada en Administración de Empresas por la Universidad del Valle de Atemajac. Ella es maestra en Gestión de Servicios Informativos por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, es experta laboral, su experiencia laboral, perdón, es como jefa de la unidad de biblioteca y coordinadora de la licenciatura en Bibliotecología y Gestión del Conocimiento aquí del Sistema de Universidad Virtual de la Universidad de Guadalajara. También es asesora virtual en distintas licenciaturas y maestrías de la Universidad de Guadalajara en su sistema de universidad virtual. Y bueno, es experta disciplinar en el diseño de diversas asignaturas curriculares y cursos para el desarrollo de competencias informativas. Además, fue jefa de la unidad de bibliotecas del Sistema de Educación Media Superior de la Universidad de Guadalajara y docente consultor de información en la biblioteca Monseñor Santiago Méndez Bravo de la Universidad del Valle de Atemajac. Y bueno, pues le cedemos la batuta, maestra Fabiola. Muchísimas gracias por la moderación, muchísimas gracias a todas y a todos por su acompañamiento y pues bueno, continuamos. Muchísimas gracias. Gracias, maestra Lourdes. Bueno, pues les doy yo también la bienvenida a nombre de la biblioteca del Sistema de Universidad Virtual y de la licenciatura en Bibliotecología y Gestión del Conocimiento de esta misma casa de estudios. Nos da mucho gusto que estén con nosotros presentes para escuchar la conferencia La fotografía como objeto de información, que forma parte del ciclo de charlas y conferencias sobre competencias digitales, informativas y mediáticas 2022, que la licenciatura y la biblioteca organizan en conjunto. Este ciclo de charlas tiene el objetivo de promover la actualización disciplinar de los estudiantes y asesores de la licenciatura en Bibliotecología y Gestión del Conocimiento, acercando a los especialistas en temas de competencias digitales, informativas y mediáticas que mediante estas conferencias y exposiciones contribuyan al reforzamiento de sus conocimientos en la materia. El conferencista que tenemos el día de hoy, un amigo de la Biblioteca UDG Virtual, el licenciado Carlos Alberto Mendoza Peña Loza. Nos da mucho gusto tenerlo aquí entre nosotros y me voy a permitir leerles una pequeña semblanza curricular del licenciado. Carlos es egresado de la carrera de Mercadotecnia del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas de aquí de la Universidad de Guadalajara y también licenciado en Negocios Internacionales por la misma casa de estudios. Ha estudiado fotografía, varios cursos, talleres, workshops y diplomados, algunos de ellos en el Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño de la Universidad de Guadalajara. Ha trabajado como bibliotecario desde su ingreso a la Universidad de Guadalajara en 2004 y desde el 2016 imparte la trayectoria de aprendizaje especializante de fotografía digital en la preparatoria número 4. En 2016 también ganó un concurso de fotografía de la marca Canon, en la que se destacaba la composición de la foto de naturaleza. Y actualmente se dedica a la fotografía social. Lo que más le gusta es la documental. Actualmente también es jefe de la Unidad de Desarrollo Bibliotecario del Centro Universitario de Tonalá en la Universidad de Guadalajara y especialmente es un apasionado de la fotografía análoga. Así que lo tenemos esta ocasión con nosotros, nos da mucho gusto que esté aquí. Y para comenzar con su charla, nada más queremos pedirles algunas cosas a los presentes. Por favor, para evitar problemas luego con este asunto de la conexión y de que se vaya el audio, se vaya la imagen, tratemos de mantener nuestras cámaras y micrófonos apagados durante la conferencia. Al final de la misma se van a dar un espacio de 15 minutos para preguntas y respuestas de nuestro ponente. En caso de que ustedes deseen hacer una pregunta, hay dos opciones. Una de ellas es que la pongan en el chat empezando con el numeral y la palabra pregunta en mayúscula y hacen su pregunta para saber para que nosotros sepamos que esa es una de las cuestiones que quieren plantearle al conferencista. O bien, si levantan su manita virtual, les podemos dar el uso de la voz abriendo su micrófono. ¿Sí? Entonces, vamos a dejar
el micrófono ahora al licenciado Carlos. Nos da mucho gusto tenerte aquí y esperemos que todos disfruten de tu conferencia como lo hemos hecho nosotros en otras ocasiones. Gracias por tan calurosa bienvenida. Es un gusto poder compartir con ustedes un poquito de la experiencia que tenemos en el área y ojalá a todos les sea pues de su agrado. Voy a comenzar a compartir la pantalla de la presentación que realicé. Creo que es esta. ¿Me comentan si se ve o si hay un error en la presentación? Sí se ve. Sí se ve. Entonces, la intención de la conferencia es solamente dar un parámetro de cómo la fotografía puede ser también un medio de información, ¿no? Se las voy a ir describiendo poco a poco sobre cómo vamos a ir aterrizando esta idea de que la fotografía termina siendo también un medio de información. Antes que todo, pues tenemos que definir que la fotografía es una estructura de comunicación. Por ello es que es base en el mundo actual de la información a la que estamos inmersos día con día, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de la estructura de comunicación, la fotografía como estructura de comunicación, estamos hablando de que es un lenguaje complejo que se tiene que descifrar a partir de la mirada del artista, que es el quien está obteniendo la fotografía, de los componentes o los objetos que componen dicha imagen obtenida y pues el receptor, ¿no? El receptor que es el que está contemplando la imagen o está descifrando o tratando de entender qué fue lo que quiso comunicar el artista o el fotógrafo en sí, y a partir de ahí la comunicación se convierte en un esquema como ¿no? Todos sabemos cómo funciona la comunicación, es en la cuestión visual, tiene que ver con una serie de elementos diferentes, una cuestión de elementos que construyen o que nos ayudan a construir estas imágenes, pero tenemos al emisor y al receptor. El emisor, quien es el fotógrafo o el artista, quien está documentando o obteniendo la imagen, y el receptor, pues obviamente, quien está percibiendo esta información, ¿no? Este mensaje visual que nos están queriendo comunicar. En la labor del emisor radica el acto fotográfico. El acto fotográfico se refiere a toda actividad que tiene que ver con la obtención de la fotografía. Teniendo conocimiento o no de las técnicas compositivas o del uso y manejo de la cámara, ya sea de celular o una cámara digital o más profesional, y qué intención tiene o ha tenido este artista o este fotógrafo para hacer la fotografía. O sea, ¿qué es lo que quiere comunicar el fotógrafo? No es lo mismo hacer una fotografía, por ejemplo, de un evento familiar que de un evento quizás académico, ¿no? O un evento que estemos viviendo socialmente como el que acabamos de vivir el lunes, que desafortunadamente causó muchos estragos. Entonces, no es lo mismo hacer una fotografía que vaya a informar o que vaya a documentar un evento de interés en común a un evento de un interés privado, ¿no? O local. Entonces, por ahí los elementos de composición nosotros los vamos a tener o vamos a poder hacer uso de ellos para emplearlos con esta finalidad. La finalidad de comunicar pues el mensaje o la idea que nosotros queremos transmitir. En el viaje entre el emisor y el receptor está todo el campo fotográfico, ¿no? Lo que viene siendo ya como tal la obtención de la fotografía a través de estos elementos de composición que poco a poco los vamos a ir denotando en cada una de las imágenes. Los elementos que componen la imagen, qué estoy incluyendo o qué se está incluyendo dentro de la imagen para construir esta fotografía, qué de estos elementos vale la pena destacar y cuáles solamente están
para contextualizar esta fotografía. Entre estos 3 elementos que hemos acabado de mencionar, el que destaca de todos ellos es el centro de interés. O sea, ¿de qué se trata la fotografía? ¿Cuál es el discurso visual de esta fotografía que estoy ya sea obteniendo como artista o como emisor? Y al mismo tiempo, ¿cuál es esta idea o este centro de interés principal que el receptor está percibiendo o está tratando de decodificar, ¿no? A través de estos elementos, de estos 3 elementos, nosotros podemos hablar de que el receptor está decodificando o tiene herramientas suficientes para decodificar la imagen. Entonces, a partir de aquí, lo que vamos a ver en la pantalla serán imágenes que les voy a estar describiendo un poco, pero también quiero comentarles un poquito de este camino que estoy tratando de comentarles, ¿no? De explicarles. Entonces podemos decir que al hablar de fotografía, entendemos que son mensajes visuales que requieren, obviamente, y como lo hemos mencionado, de un emisor y un receptor. O sea, realmente la fotografía no termina siendo solamente para quien atestiguó el suceso, sino también para ese testigo silencioso que está contemplando la fotografía. El camino de estos dos, o entre estos dos sujetos, es la transmutación de la idea que busca comunicar el artista y el mensaje que descifra el receptor. Es decir, esta parte en la que se transforma esta información visual en una interpretación por parte del receptor. Porque sin el receptor o quien contemple la fotografía, obviamente la fotografía se pierde, ¿no? No basta con haber sido testigos del momento, si es que tomaste una fotografía, si no hay nadie a quien le puedas comunicar esta imagen, ¿no? O esta noticia o este mensaje. Es decir, para que esta comunicación se dé con éxito, se debe decodificar el objeto de información incluido en la fotografía por parte del receptor. El único testigo del evento documentado, en este caso, ha sido el fotógrafo, y es a partir de la imagen o de la fotografía que se está comunicando o construyendo la historia, ¿no? O la evidencia visual del evento sucedido. Y entonces para ello nosotros tenemos niveles en la construcción de la imagen. Un nivel contextual que me está diciendo, me está comentando o me está platicando de qué se trata la foto o en dónde fue tomada la fotografía, en la que yo puedo interpretar a partir de mi contexto, del mundo que habito, qué fue o dónde fue, por ejemplo, tomada esta fotografía, ¿no? Que estamos, por ejemplo, la que estamos viendo en este momento. Esta fotografía, pues es una fotografía de un espacio común que tenemos acceso todos, es el Bosque de los Colomos, y podemos ver cómo los árboles emergen desde la visión del fotógrafo hacia el cielo, ¿no? Y cómo estas líneas que van en sentido hacia el cielo nos están guiando hacia quizás la textura de los árboles, quizás las hojas o las plantas que están creciendo ahí en las ramas de estos árboles que también parecen que están viejos o próximos a caer, pero ya nos está hablando de un lugar y un espacio que nosotros conocemos. A esto nosotros le estamos hablando del contexto, ¿no? ¿Cuál es el contexto en donde yo estoy realizando mi fotografía? También estamos hablando, podemos hablar de un nivel morfológico, que tiene que ver con las formas con las que se componen los objetos de las fotografías. Si son círculos, cuadrados, puntos, líneas, etcétera. O sea, todo este contexto de la imagen construido a partir de los objetos que la componen, ¿no? Y también hablamos de un sentido o de un nivel compositivo de la imagen, que tiene que ver ya con los colores, que tiene que ver ya con las leyes de composición, ley de tercios, ley de las leyes, la ley de proporción áurea, etcétera, que nosotros tenemos al acceso al momento que
conocemos o dominamos un poquito más sobre el tema de la fotografía. Estos elementos o estos niveles son importantes conocerlos, quizás no dominarlos al 100%, puesto que no todos aspiramos a ser fotógrafos profesionales, pero sí desde el punto de vista del receptor para poder interpretar de manera más elocuente o más asertiva cuál fue el sentido de la imagen o por qué se tomó con este motivo, ¿no? O sobre esta percepción, sobre este ángulo. ¿Por qué el ángulo del bosque está tomado desde abajo, o sea, desde el suelo, y quizás no se utilizó un dron para hacerlo desde el cielo, ¿no? O sea, también nosotros podemos entender cuál es el sentido de una u otra imagen que se pudiera estar fotografiando. También tiene el nivel enunciativo, que ese nos está hablando ya de lo que yo quiero comunicar, de esas palabras que no puedo decir por escrito o con el sentido de la voz, pero sí quiero comunicar, ¿no? Sí quiero decir algo. Entonces, a partir de ahí yo ya estoy construyendo un discurso visual que me pueda ayudar a transmitir una imagen, siendo desde la visión del fotógrafo, pues esta parte de la comunicación. Y en la cuestión del receptor, pues entonces estaríamos hablando de cuál es esa interpretación que le estoy dando a la imagen o a la fotografía que estoy contemplando. Este es nuestro último nivel de estos que le estoy mencionando, que se llama, o que podemos mencionarlo como la interpretación global de la imagen. O sea, ¿qué es lo que yo como receptor estoy interpretando o estoy entendiendo de la imagen de la que estoy atestiguando, ¿no? ¿Qué quiso decir el artista quizás? ¿De qué se trata la foto? A lo mejor por ahí tenemos esas respuestas con un ejercicio visual de análisis de la imagen, y podemos darnos cuenta que a partir de los elementos que componen la imagen, por ejemplo, en este chorro de agua, que también se encuentra ahí en el Bosque de los Colomos, podemos determinar si hay suficiente agua o no para abastecer la zona en la que esta agua está siendo almacenada, ¿no? Entonces, este contexto ya me está dando una información sobre lo que quizás el artista quiso decir, o, en su caso, lo que pudiera suceder o lo que está sucediendo en el momento de realizar, de que se realizó la fotografía, perdón. Entonces podemos encontrar que en el mismo punto o en el mismo lugar, pues obtenemos diferentes imágenes, ¿no? Diferentes imágenes que a su vez nos hablan de un contexto, de una historia distinta y diferente cada una de ellas, ¿no? Una que tiene la intervención del ser humano, otras que son solamente visuales, contemplativas, y otras que nos están hablando quizás de un medio ambiente, de un ecosistema que está en declive, ¿no? Como aquí lo puede mostrar el ave que está postrada sobre la rama seca del árbol, y los colores que nos que están componiendo la imagen, pues nos están diciendo que obviamente no es o sea, que el bosque o el lugar en donde está la fotografía, donde está hecha la fotografía, es un lugar seco, ¿no? Un lugar que no tiene agua o que está en un proceso, por así decirlo, si lo hablamos de temporadas, de un proceso de otoño, ¿no? Donde están las hojas secas. Pero también tenemos esta otra fotografía del mismo lugar, con una visión y unos colores distintos, con un pájaro también, con unas dimensiones diferentes, que parece un pájaro recién nacido, un ave con colores más vivos, y el lugar en el que está hecha la foto, o el ángulo en el que está hecha esta fotografía, y los colores que están incluidos en las ramas y en el fondo, nos hablan de un lugar vivo, ¿no? De un lugar en donde sí hay, está reverdecida el follaje de los árboles, las ramas no se ven tan secas, se ven con su color habitual, como lo conocemos en las películas o en las fotografías que hemos estado visualizando. Y podemos encontrar, no sé si se ve el mouse, podemos encontrar que las líneas o las ramas de los árboles están enmarcando a través de líneas el objeto de interés que para mí es importante, que fue el ave. Entonces,
A partir de ahí, yo lo que puedo hacer o lo que puedo decir o descifrar en la imagen, en la fotografía, es, pues, el tema principal de la imagen, pues pudiera ser medio ambiente, ¿no? Pudiera ser alguna fotografía con intenciones de salvemos el medio ambiente o intenciones de respetar las áreas verdes, salvar la vida de estos animalitos, etcétera, ¿no? Nosotros, ya como espectadores, tenemos la oportunidad de interpretar estos mensajes a los que el fotógrafo o el artista nos quiso transmitir o nos quiso comunicar. Y entonces, cuando nosotros utilizamos estas líneas, nos ayudan a, desde la parte del receptor, nos ayudan a interpretar cuál es el tema principal o el tema más importante de la imagen que estamos visualizando. Todo lo demás, todos los demás objetos que se convierten en formas, en figuras, en contrastes, en colores, nos hablan o nos ayudan a rellenar esa información que queda inconclusa al visualizar la fotografía. Es decir, toda esta parte de la imagen que nos está queriendo comunicar el fotógrafo. Si con el AVE no es suficiente contar una historia sobre protección al medio ambiente, pues entonces quizás el contexto de los colores, del color verde, de las ramas secas, que forman unas figuras, un triángulo, si alcanzan a notar aquí, se alcanza a ver un medio triángulo que nos está ayudando a enmarcar o a dirigir la mirada hacia nuestro objeto principal. Este discurso visual lo podemos nosotros interpretar de tal manera que pudiéramos decir que esta comunicación es ambigua, ¿no? Porque se queda solamente a responsabilidad del intérprete el poder descifrar la imagen. Entonces es por ello que la tarea del fotógrafo es una tarea responsable. O sea, es una tarea que sí comunica, pero debe de comunicar de manera responsable la imagen que está construyendo o que está creando. Si yo como fotógrafo estoy tomando una fotografía solamente de un abstract del mundo que estoy visualizando o siendo testigo, pues entonces todo lo demás queda abierto, o sea, toda la información del contexto queda abierta y no termino, yo como artista, no termino de comunicar la idea principal que estoy queriendo transmitir, ¿no? Y entonces podemos tener, o podemos obtener imágenes que bien pudieran servir como una imagen de advertencia, de peligro, o como una imagen que al mismo tiempo nos puede servir como de sustento informacional para un artículo científico, ¿no? Sobre la vida o la biodiversidad de este tipo de animales, ¿no? De bichos. Por ejemplo, en esta fotografía que estamos viendo, de una fotografía macro de una araña, podemos ver en todo su contexto, en todo su esplendor, a un animal, un ser vivo que quizás no tenemos la oportunidad de verlo o de atestiguarlo a esta cercanía. Pero aún con ello, y aún si tienes aberración a estos animales, podemos ver que la textura de la piedra nos está llevando o nos está dando solamente la información a el objeto de interés o el centro de interés que el tema principal de la fotografía nos quiere hablar. Y entonces estoy utilizando, o se está utilizando la piedra para llevarnos o para encaminarnos a nuestro tema principal. Y cuando queremos explorar más allá de la fotografía, nos encontramos solamente con unas figuras de color verde, que son las flores o las plantas que estaban cercanas al lugar en donde se encontraba esta araña, y la información de la fotografía queda nulificada o queda solamente delimitada a la araña que estamos visualizando. Pero si nos vamos a otro ángulo distinto, si cambiamos nuestro ángulo de visión, pues todo ese terror que nos provocó la primera imagen se convierte en una imagen tierna, en una imagen pro a la vida, en una imagen que defiende la biodiversidad y que a su vez te da un discurso
sobre la supervivencia, ¿no? de estos animales, que es todas las penurias. O sea, el discurso se convierte en un discurso distinto, o sea, cambiando el ángulo de visión. Y este ángulo de visión es importante destacarlo, porque no es lo mismo transmitir un mensaje de un animal o de un peligro a este nivel como si lo obtenemos de este lado, en donde ya se contextualiza que lleva ahí un huevo en su abdomen, donde está cargando prácticamente todas las futuras arañitas que se van a formar en unos días, ¿no? O en unas semanas. Entonces, para ello, sí es importante enfatizar en la responsabilidad del fotógrafo para comunicar estas ideas. Y si el receptor va a replicar este mensaje o esta fotografía, que conozca un poquito del contexto del que se está platicando, del que se está proyectando, para que la información o el mensaje que se quiere comunicar no esté limitado. O sea, no sea un mensaje dirigido a una idea parcial sobre un contexto global. A resumidas cuentas es eso, ¿no? Entonces podemos decir que la fotografía no solo es un medio para informar, también es un lenguaje complejo, pero a su vez universal. Si nosotros conocemos los códigos del idioma de inglés, francés, mandarín y cualquier otro, entonces podemos comunicarnos entre personas que conozcan también estos mismos códigos. Si nosotros solamente conocemos los códigos del lenguaje de un solo idioma, entonces quiere decir que nuestra oportunidad de comunicarnos va a estar limitada. Sin embargo, en la fotografía sucede diferente. Al ser un lenguaje visual, entonces todos tenemos acceso a él y todos podemos decodificar el mensaje que incluye la fotografía o que está incluido dentro de la fotografía. Y esto es con base a nuestro conocimiento del mundo, del contexto en el que habitamos, porque es a partir de este contexto, de este mundo, que nosotros podemos interpretar la imagen o la fotografía que estamos contemplando. Y entonces por ahí nosotros ya podemos hablar que la fotografía tiene una historia, y esa historia gráfica nos está contando un interés, un tema, una información, o nos está acercando a una información a la que nosotros quizás no tenemos acceso de manera directa o de manera, pues, abierta, digamos, atestiguándola, ¿no? Podemos ser testigos de la imagen, sí, pero no del suceso o no del lugar, porque pues quizás no tengamos los recursos para viajar o tal vez no nos sea posible dirigirnos a ese lugar porque le desconocemos en dónde es, ¿no? Y entonces, en el ejercicio de desmenuzar, este mensaje visual o de codificarlo, es complejo. Y la complejidad radica en el desconocimiento quizás de estos elementos compositivos de los cuales o por los cuales se construye la imagen, ¿no? Entonces, toda esta aventura de la interpretación del lenguaje visual o del lenguaje de la fotografía radica o puede ser tan abierto y tan peligroso, pues hoy en día tenemos acceso a un sinnúmero de imágenes a través de las redes sociales, ¿no? A través del Instagram, a través del Facebook, a través de un clic de WhatsApp, en donde al hacer una fotografía la podemos comunicar a grupos de usuarios o de compañeros que nos pueden, a lo mejor, que incluyen cientos de personas, ¿no? Y miles si hablamos de redes sociales, ¿no? Entonces, estos soportes de información o estos soportes informativos son infinitos. Lo que quiere decir es que todos, al tener acceso al Internet mediante un dispositivo móvil o a través de una computadora, decidimos a qué tipo de información acceder y a qué tipo de información no acceder. Y muchas de las veces, si nosotros decidir en las páginas que estamos visitando, nos aparecen imágenes o nos aparecen noticias de las que no estamos dispuestos a leer o que no compartimos puntos de opinión, ¿no? Entonces, nosotros al momento de atestiguar o de obtener este tipo de imágenes,
tenemos que ser responsables también en respaldar o en corroborar que esta información visual sea verídica, ¿no? Pues la fotografía transmite solamente la forma muy particular de ver el mundo de quien la realizó. Es decir, lo que tú muestras en la fotografía es parte del contexto y del mundo del que tú fuiste testigo, pero la forma en la que lo haces es esa forma o esa parte en la que tú estás viendo este mundo, ¿no? Entonces, nosotros podemos ver, como en esta imagen que estamos realizando o que estamos visualizando, podemos ver que hay planos dentro de la imagen, ¿no? Tenemos un primer plano aquí, al alcance de las manos, en donde hay agaves que están sembrados y están apenas en crecimiento, y podemos ver un segundo plano en donde se ve todo el sembradío de agaves a una distancia mayor, que también implica que el lugar en donde está este sembradío es un lugar sinuoso, no es una barranca quizás, y que contrasta totalmente con el tercer plano, que es un plano boscoso. Y entonces podemos determinar que la identidad del Estado está definida o está determinada por este tipo de imágenes. Pero también estamos hablando o estamos diciendo, en el mismo discurso visual y en la misma imagen, estamos interpretando cuánto bosque se ha cercenado o se ha acabado para darle paso al sembradío de los agaves. Y entonces podemos ver ahí que está apareciendo entre el bosque, podemos visualizar que están apareciendo otro sinfín de sembradíos que también están acabando con toda esta vida o todo este medio ambiente. Entonces, la interpretación de la imagen, si me han estado siguiendo, la interpretación de la imagen es una interpretación abierta, que bien puede ser a favor de quizás el turismo y la identidad del Estado, como también puede ser esta otra que nos está dando un discurso sobre quizás una queja o una advertencia sobre que te estás acabando el bosque por darle paso a un sistema de producción, ¿no? Que es el del tequila. Y entonces, cuando nosotros tenemos una visión tan limitada de las imágenes, también podemos dar pues pie a una interpretación en la cual pues los mensajes no los podemos, quizás necesitaríamos una base, ¿no? Para el cual quizás un pie de foto que nos estuviera describiendo dónde fue tomada la foto, quizás necesitamos un escrito o un párrafo que nos contextualice o nos hable sobre quizás las penurias de la fotografía, y aunque te describa totalmente el texto sobre la imagen, sobre lo que se compone o lo que contiene la imagen, también la interpretación visual es la que llega primero, ¿no? Tú antes de leer un texto de 2 hojas, de 3 párrafos, de 50 hojas, lo primero que ves o lo primero que atestiguas es la imagen. Y a partir de ahí, entonces ya contextualizas a tu forma de ver el mundo, o a tu forma de interpretar la imagen, contextualizas quizás de qué quiso hablar o de qué habla el libro o de qué habla el texto, y a su vez, con el texto, si es que la imagen o la información tiene un texto, pues entonces ya tenemos un complemento. Pero en la imagen visual de primera mano, nosotros sí tenemos que ser responsables en la manera en la que generamos estas fotografías y en la forma en la que la replicamos. Es decir, en dónde voy a utilizar o para qué voy a utilizar este tipo de imágenes que estoy obteniendo. Las quiero para un documento científico, las quiero para un discurso ambiental, las quiero para una asociación civil en pro del ambiente. O sea, también tiene que ver para qué o en dónde voy a publicar o en dónde voy a hacer uso responsable de estas imágenes. Y además, pues nos queda también la responsabilidad
de verificar que la información visual que estoy atestiguando sea verídica, ¿no? Sea real y actual. Y entonces, con esta visión del mundo, podemos interpretar un contexto en el que habitamos, ¿no? Un contexto local, un contexto macro de nuestro día a día y un contexto que ahora está muy de moda de un contexto espacial, ¿no? Del mundo que habitamos, en donde radica, ¿no? Preguntas que no se hacían hace unos quizás 100 años, se están haciendo hoy día con día y en todos los lugares estamos obteniendo información sobre ella o que nos referencian de manera visual sobre el lugar en el que habitamos. Entonces, a través de las historias que contamos de nuestro día a día, a nuestros seres cercanos, nos topamos con que su interpretación del mensaje que estamos compartiendo dista considerablemente de lo que nosotros vivimos o en su caso. Es decir, si nosotros comentamos o platicamos historias de manera verbal a nuestros seres cercanos y ahí en ese mundo creamos un abismo entre lo que estoy comunicando y lo que se está interpretando, aunque trates de ser lo más gráfico posible y aunque trates de ser lo más descriptivo posible, con el mismo idioma, y todavía hay errores de comunicación y hay desfases en la interpretación, en una imagen, en una fotografía, todo esto queda abierto. ¿Por qué? Porque todo tiene que ver, toda la responsabilidad radica en el receptor, quien interpreta esta imagen, ¿no? Quien interpreta este discurso visual de esta historia que ha querido ser contada. ¿Por qué? Porque difícilmente el fotógrafo va a estar acompañando la fotografía o su fotografía a todos los lugares a donde vaya, y difícilmente va a tener un texto que acompañe la fotografía o que la fotografía se comparta con el texto que quiso interpretar o que quiso transmitir el artista o el fotógrafo, y entonces ahí radica una ambigüedad, ¿no? En esta parte o en este ejercicio del contar la historia. Y entonces la fotografía, pudiéramos decir que tiene una desventaja, ¿no? Porque si el artista no va a estar acompañando la imagen para explicarla o para dar su punto de vista sobre cuál fue el motivo o qué fue lo que lo inspiró para hacer o para capturar esta imagen, entonces podríamos decir que la fotografía pues no está completa, ¿no? O está incompleta. Sin embargo, esto no es así, ¿no? Las historias que contamos con las fotografías pueden ser de carácter documental o de carácter artístico. Algunas de ellas que hemos visto hasta esta presentación, podemos decir, o podemos englobarlas en un carácter documental, muchas de ellas, pero también otras más las podemos tener en un carácter artístico, es decir, que puedan estar en algún libro de arte, en alguna galería de un museo, quizás puedan estar en un perfil de una red social en la que solamente radique o amerite una composición artística o contemplativa, o podríamos decir también como este tipo de fotografías que ya son de carácter pues documental totalmente, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos viendo que se está documentando la vida diaria de un atardecer de una ciudad, ¿no? La mayoría ha de conocer a qué ciudad nos estamos refiriendo, pero todos estos elementos compositivos de líneas, de colores, de texturas, nos están guiando a el tema principal, que bien pudiera ser la Catedral de Guadalajara o bien pudiera ser un contexto urbano. Los otros que habíamos visto son contextos ambientales, contextos ecológicos, contextos quizás de naturaleza, y estos de un contexto urbano totalmente, ¿no? La construcción de un edificio que está siendo enmarcada por el atardecer, que embellece la fotografía, y nos habla no de una ciudad caótica, sino de una ciudad creciente, ¿no? De una ciudad en construcción, de una ciudad o un mensaje positivo de esta ciudad, ¿cierto? Y entonces podemos hacer que en nuestro centro de interés destaque sobre
el demás contexto de nuestra imagen a partir de estos elementos de composición, como bien pueden ser textura, como bien pueden ser líneas, contrastes, colores, o podemos también documentar personas laborando, ¿no? Artistas que están haciendo una labor a la cual también abonan a darle identidad a nuestro mexicanismo y en la que nosotros nos sintamos quizás identificados sobre su actividad, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos ver un señor de avanzada edad que está pues creando una obra de arte con una madera y le está dando forma a partir de este rodillo que tiene aquí y unas herramientas. Se ven sus manos también viejas o cansadas, acabadas por el trabajo que está realizando día a día. Y entonces llegamos a este tipo de fotografía documental que nos está hablando de un evento cultural, religioso, que se hace y año con año en diferentes puntos del área metropolitana de Guadalajara y que nos hablan también de una identidad mexicana, ¿no? En este caso jalisciense. Pero también podemos ver que la mirada del Tastuán que estamos viendo a través de la máscara es una mirada noble, ¿no? Si bien la máscara parece pues provocar miedo o desconcierto, la mirada que alcanzamos a ver a través del visor, del ojo que tiene ahí el muchacho, es una mirada pues tierna, que es una mirada expectante. Y entonces también tenemos esta cercanía de la fotografía documental que nos está contando la historia sobre que este tipo de historia o este tipo de eventos no es un evento sangriento, no es un evento quizás bárbaro, sino es un evento que está cercano y que tratan de hacerlo, pues, perpetuar generación tras generación, ¿no? Entonces aquí vemos al mismo Tastuán, el mismo niño Tastuán, utilizando su machete como si fuera una guitarra eléctrica. Entonces, esta parte de documentar el contexto, de contar historias, es muy importante sobre qué tipo de información yo estoy transmitiendo y qué tipo de información estoy recibiendo, ¿no? Y entonces cuando el niño se quita la máscara o cuando el Tastuán se quita la máscara, podemos ver que podemos atestiguar pues que es una imagen tierna, ¿no? Es prácticamente un niño de temprana edad que está siendo partícipe de una costumbre en la que participa su familia desde años con años y está mostrando emoción al ser parte de esta celebración. Y entonces, todos estos elementos que están atrás, que son también tastuanes que están rodeándolo, nos están enmarcando el centro de interés principal de nuestra foto y nos están dando la información del contexto o de lo que yo quiero hablar, de lo que yo quiero platicar en mi fotografía. Además de que el machete que tiene en su mano derecha la tiene en una posición o la está acomodando en una posición en la que me implica un enmarcado para el niño, ¿no? O sea, es decir, mi centro de interés es a partir del machete a o hasta el joven que está apareciendo con el otro machete de este lado. Entonces, yo estoy enmarcando el centro de interés para contar una historia o para informar lo que está sucediendo. Y a partir de ahí puedo destacar desde el fondo, desde el caos de la celebración, elementos como que me hablan de jóvenes, o sea, personas comunes y corrientes que están siendo partícipes de esta celebración, pero que también tienen intereses de seguir conectados con un mundo globalizado. Y entonces podemos seguir checando las fotografías de este trabajo documental que se realizó en San Juan de Ocotán y podemos ver que las personas que están participando, aunque esté lloviendo y aunque el clima quizás no está siendo muy favorable, nos está ayudando pues a contextualizar la historia que yo quiero contar, que es quizás una celebración o un evento de júbilo, de felicidad, de alegría, de familiar, quizás es una celebración que tiene que ver con la familia, con el pueblo en el que está siendo realizado este evento,
y nos ayuda, obviamente, a tomar este tipo de fotografía documental, nos ayuda a tomar todo el contexto de lo que está sucediendo en el lugar, ¿no? Porque es importante todo esto, ¿no? Perdón, Carlos, nos quedan 2 minutos. Ah, bien, gracias. Entonces, podemos decir que la fotografía, al ser un arte visual que representa la realidad, está limitada a el ojo educado del fotógrafo. Es decir, yo puedo transmitir la imagen a partir del dominio de las imágenes que puedo conseguir, ¿no? O construir. Pero desde la visión del espectador, podemos decir también o podemos encontrar que esta comunicación, si bien parecía que está limitada, no lo está del todo por el acceso ilimitado que tenemos a ellas. Y además de que las posibilidades de obtenerlas o de construirlas son infinitas. La fotografía como objeto de información debe ser empleada con responsabilidad al ser una comunicación universal. No será posible comunicar lo que sucede en nuestro entorno a personas de toda parte del mundo si hacemos buen uso de este recurso. Ahora, con el acceso a Internet, nos es posible enterarnos de manera inmediata lo que está sucediendo en otros países. Con la fotografía, la información está a un clic de distancia. Basta con pagar nuestro plan de datos de nuestro teléfono y tendremos acceso ilimitado prácticamente a todos estos bagaje o acervo informacional visual. Todos requerimos de la información para tomar decisiones. Por si un lugar es peligroso o de difícil acceso, basta con visualizar el camino para darte cuenta que hay advertencias sobre ello, ¿no? Entonces, al nosotros tener el acceso a esta decodificación visual y con ayuda del contexto o de nuestro acervo cultural, podemos entonces determinar qué tanto podremos acceder a estos espacios o a estos lugares y qué lugares sí podemos visitar, ¿no? También este mundo visual representa una gran responsabilidad, ya que nosotros, al ser solamente intérpretes de este mensaje visual, estamos obligados a corroborar la información obtenida a través de la fotografía. A nosotros nos corresponde constatar la veracidad y vigencia de estas imágenes, pues al paso del tiempo, la información visual no corresponde a lo que está sucediendo en la actualidad. Es decir, las imágenes tienen vigencia y la información que nosotros estamos obteniendo o que estamos atestiguando a través de las imágenes quizás ya no es la misma de lo que sucedió al momento de haber realizado la fotografía. No sé si tengan preguntas que podamos atender. Muchas gracias, Carlos. Definitivamente sí. Muy interesante esta charla que nos das. La verdad es que yo soy una persona a la que le gusta mucho la fotografía, pero este tipo de situaciones, de elementos que estabas comentando ahorita, yo creo que muchos de nosotros no los conocemos. No sé aquí cuántos sean profesionales en fotografía, además de Carlos, pero supongo que no somos la mayoría, definitivamente. Entonces, esto que nos estuviste compartiendo está muy, muy interesante, pero sí tenemos algunas preguntas. Quienes quieran hacer sus preguntas, por favor, puedan dejarlas en el chat o levanten su mano virtual, insistimos, para hacérselas a nuestro conferencista. Y bueno, yo quiero empezar con una mía y luego pasamos a las demás. Adelante. Ahorita todo lo que nos platicaste, pues nos lo platicaste... Pues sí, desde tu visión profesional, tú sí eres un profesional de la fotografía, entonces logras entender todo esto, esta parte del mensaje de la fotografía, de la composición, cómo darle una interpretación que sea, pues que sea válida, si se le puede decir así, ¿no? Pero ahora, nosotros como personas neófitas en la fotografía, ¿cómo podríamos identificar el mensaje de una fotografía cuando tenemos incluso pocos elementos, ¿no? Porque tú decías que a veces los elementos del contexto nos pueden dar idea de qué es lo que está tratando de transmitir el fotógrafo o cuál es el mensaje central. Pero si no tenemos muchos elementos y aparte somos ignorantes al respecto, ¿qué podríamos hacer nosotros para identificar cuál es la información que debemos obtener de la fotografía? Muy interesante la pregunta, es porque pues obviamente
no todos hemos atestiguado el evento o el lugar que está siendo documentado, ¿no? Visualmente. Pero el artista, o el fotógrafo en su caso, lo que hace es un trabajo compositivo previo al obtener la imagen. Es decir, el artista sí conoce cómo puede transmitir el mensaje. Entonces, la responsabilidad de transmitir o de comunicar el mensaje es muy grande por parte del artista. Es decir, si la fotografía tú sabes que ha sido tomada por un artista reconocido o un documentalista que ha hecho trabajos sobre quizás la fauna, que fueron las primeras fotografías que vimos, o de un carácter social, pues entonces podemos tener una referencia sobre quizás el tema principal que el fotógrafo realiza, o sea, cuál es el trabajo artístico que el fotógrafo está realizando. Sin embargo, nosotros al no conocer quizás nada, o sea, pongámoslo en un panorama, un escenario en el que no conocemos al artista, no conocemos ningún elemento compositivo, no sabemos más que lo que nos enseñaron en la primaria de los colores primarios, azul y demás. Entonces, nosotros sí tenemos elementos que al ser, por ejemplo, en esta foto, que al hacer un recorrido visual por todo el encuadre, cuando hablamos de encuadre es lo que delimita la imagen, tanto a las alturas como a los laterales. Nosotros al hacer el recorrido podemos ver o podemos identificar qué es lo que nos está llamando la atención. Nos está llamando la atención el letrero que dice creemos en los libros, nos está llamando la atención o queremos descifrar el texto que está ahí atrás, queremos identificar a los jóvenes que están en la parte de atrás de esta librería, de esta fotografía. Para el contexto, se los comento, ha sido tomada en la FIL del año pasado, y entonces lo que me pareció interesante, y ustedes ya lo debieron de haber descifrado desde el principio, es a lo que voy, es este contraste entre este mensaje de promocionar la lectura o promocionar los libros y esta contraposición del señor que prácticamente está evadiendo totalmente esta indicación o esta recomendación. ¿Por qué? Porque el señor está con un celular en la mano. No sabemos qué está haciendo, no sabemos si está en una red social, no sabemos si está leyendo un libro, no sabemos, pero nosotros en nuestro contexto o en nuestra interpretación del mundo que conocemos o que habitamos, nos implica que lo menos que está haciendo es leer un libro, ¿no? Él está perdido en el mundo social o en el internet a través de su móvil, ¿no? Entonces, cuando tú haces este recorrido visual, al no ser experto, nos estamos dando cuenta que es difícil descifrar el texto que está aquí atrás porque está incompleto, hay frases incompletas y no tenemos un contexto sobre lo que se está refiriendo. Si nosotros nos vamos a las personas de atrás, también están desenfocadas y ese desenfoque nos hace también un descifrado cansado y nos rendimos, ¿no? Nos rendimos, no vamos hacia allá, porque además las palabras no nos dejan llegar más allá, no nos dejan ver si son jóvenes, son hombres, mujeres, sabemos que son personas porque están ahí las siluetas, pero no podemos determinar ni su estatus social, no podemos determinar su contexto, no podemos determinar absolutamente si alguno de ellos es un autor, si son los editores, no sabemos quiénes son. Entonces, todo este cansancio visual nos lleva y nos redirige a nuestro objeto de interés, que en este caso es este sujeto que está aquí, ¿no? Entonces, el discurso visual se construye a partir de la interpretación de los colores, de la textura, de quizás tema principal que nosotros estamos identificando. Ya el discurso como tal, como yo se los expliqué con esta juxtaposición que les expliqué o que les estoy compartiendo, ya eso es mío, pero quizás ustedes pudieron tener una interpretación distinta, ¿no? Quizás si su manera del mundo es positiva, pues también estamos viendo que el señor, la posición, aunque sí está evadiendo un mensaje, pues sí está siendo dirigido o sí se está dirigiendo hacia el mensaje que es creemos en los libros, ¿no? Entonces, sí está apartado, pero va hacia allá, ¿no? Si eres positivo en ver el mundo, podemos identificarlo de esa manera. Entonces, en ese sentido, no siempre el mensaje que transmite el fotógrafo será la interpretación que nosotros podamos obtener de esa fotografía, ¿correcto? Sí es, no siempre, no, es complicado, es complejo. Así es. Pero sí, tratamos de hacerlo, pero no siempre le atinamos.
Siempre se puede, muy bien. Tenemos una pregunta de Eneida Rendón, dice, generalmente las fotografías están complementadas con texto. ¿Existen libros que cuenten historias o brinden información solo a través de fotografías? Si así es, ¿de qué temas hay? Sí, son fotolibros, se les llama fotolibros, son libros artísticos, la mayoría de ellos, otros más son documentales, donde te están platicando quizás del evento, del lugar, del contexto o de la situación que se está viviendo. Los más importantes, pues obviamente son de la editorial Blumen, no es comercial, pero ellos tienen un gran bagaje o acervo sobre estos temas. Y sí te habla de un contexto porque todos los libros deben de tener una introducción, todos los libros deben de tener una justificación y deben de tener pues sustentado a manera de texto sobre lo que están platicando o hablando estas imágenes que vas a ver al final. Después de estas, quizás, no sé si es un libro muy amplio de 300, 200 páginas, las primeras quizás 50 páginas o 10 páginas, si me voy muy corto, te están hablando de qué es lo que sucedió, qué fue lo que pasó o por qué es importante para el artista o el autor haber documentado este espacio, ¿no? Este lugar o este evento. ¿Por qué a través de la fotografía y no a través de un texto? Nosotros podemos interpretar la fotografía, y a mí me gusta mucho hacerlo, sin necesidad del texto. ¿Por qué? Porque te deja la espinita primero de la pregunta abierta, ¿no? ¿De qué se trata la foto? ¿Qué fue lo que pasó en ese lugar? ¿Dónde es esta foto? Por ejemplo, esta foto que nosotros estamos viendo, inmediatamente, aunque sepas lo que es, no sabes en dónde está tomada, ni sabes a qué hora del día fue tomada, ni por qué, si hubo un evento o no fue un evento, pero la composición de la imagen te hace ir al símbolo que todos conocemos, que hasta lo mandamos por WhatsApp, pero es un símbolo que ahora es verde, ¿no? Y todos lo interpretamos por la ubicación de estos dos nopales que están ahí en la penca, ¿no? Pero también, pues, el discurso, lo que hablábamos hace rato, también nos habla, este discurso con las espinas, de que pues, es un símbolo peligroso, ¿no? En esta parte. Con el texto nos limita mucho a este tipo de interpretación, porque el texto nos va diciendo, o el pie de foto nos va dirigiendo sobre lo que se tomó la foto. Y en una fotografía artística, sí vale mucho la pena el que este texto sea solamente general, un texto muy general que también te deje o que te ayude o que te dé herramientas para interpretarlo tú también pues con con lo que tú tienes, ¿no? Con lo que tú tienes a la mano, con tu forma de ver el mundo, con tu forma positiva o negativa de interpretar las cosas, etcétera. Pero si yo, por ejemplo, te pongo esta foto y no te digo nada, la fotografía que te estoy dando es una fotografía de no inclusión, ¿no? De cero inclusión, porque estamos viendo una persona aislada, una persona que las sombras de la malla que está aquí o de los tubos que están aquí en la reja, pues prácticamente están partiendo la imagen o la sombra del joven, ¿no? Y también tenemos acá unas vallas de este lado que nos están diciendo que el camino hacia donde él va a ser un camino limitado. Entonces, esa interpretación es demasiado subjetiva. Si yo le pongo un pie de foto, te explico lo que es la fotografía, quizás ayude a este tipo de fotografía documental y te ayude a incluirla en alguna investigación o en algún documento científico que tú vayas a realizar. Los fotolibros sí tienen esta información, los fotolibros sí tienen este contexto lírico de lo que te están, o literario, de lo que te está platicando la fotografía, ¿no? Muy bien. Creo que queda respondida. Ahí tenemos una editorial ya que nos recomendó Carlos. Preguntan también, ¿será también que en ocasiones lograr el entendimiento por parte del espectador dependerá de su formación? Sí, irremediablemente sí, la formación, o sea, nosotros no somos, o no estamos educados, o no hemos sido educados visualmente o con el tema visual. Nosotros, si de manera oral y de manera escrita nos es complicado comunicarnos, ahora de manera visual,
el interpretar una fotografía es totalmente distinto, ¿no? Y nos topamos con eso día a día. Tú das un mensaje o una noticia positiva de algún logro en el WhatsApp, y si te mandan un sticker o te mandan un emoticón de quizás de una persona que tiene una lágrima, pues entonces tú interpretas que le dio tristeza o no le dio gusto, ¿no? Que no comparte tu felicidad. Y entonces esta persona quizás lo que quería decir o lo que quería interpretar era pues que estaba feliz por ti y lloraba de alegría. Tal vez era el emoticón que te estaba pidiendo interpretar, pero sí tiene que ver mucho con ese contexto o de ese bagaje cultural que nosotros tenemos. Es nuestra responsabilidad ahora como estudiantes o profesionales de licenciatura y de la Universidad de Guadalajara, pues obviamente pues construir este conocimiento de nuestro entorno primero y después de el contexto en el que estamos habitando, ¿no? No es lo mismo interpretar, por ejemplo, lo hablábamos, la imagen anterior, no es lo mismo interpretar un corazón como que estamos en esta imagen, a un corazón como el que te muestran en WhatsApp, ¿no? También es diferente. La interpretación, sí es responsabilidad del bagaje cultural del intérprete en este caso. Muchas gracias. Bueno, hay algo que creo que es necesario mencionar y que a lo mejor tú nos puedes ayudar un poquito con esto. En cuanto al uso de las fotografías, hablabas de que se pueden incluir en una investigación o en algún libro, etcétera, etcétera. Cuando hablamos de fotografía, al final de cuentas, ¿de quién, sobre todo fotografías de personas, de quién es la foto? ¿Del fotógrafo o de la persona? ¿Qué pasa con los derechos de autor de las fotografías? Bien, muy buena pregunta. La fotografía que es tomada en la calle, fotografía documental, pertenece al artista, porque nosotros estando en un espacio público, pues prácticamente también somos parte de ese contexto público, ¿no? Pero si yo como artista voy a lucrar con esa fotografía o con ese retrato, entonces sí debo pues de contar con la autorización del sujeto o del modelo. Si yo no tengo la autorización del modelo para el uso específico de la imagen con el motivo que yo quiero hacerlo, pues entonces ahí sí me voy a meter en un problema legal. Si yo, por ejemplo, tomo una fotografía no sé, de algunos alumnos, ¿no? Pero voy a concursar con esas fotos y esas fotos implican un premio y esa foto la voy a vender en N cantidad de reproducciones, pues entonces esos alumnos, si sale su rostro y es identificado plenamente quién es, sí me causa un estrago, ¿no? Muchos de los fotógrafos que son documentalistas, que sus fotos a la postre las van a utilizar en libros que van a vender y van a lucrar con ellos, por lo regular cargan con una tablet o un iPad o en su celular, cargan con una responsiva en la que al sujeto o al modelo que ha sido fotografiado, lo contextualizan sobre cuál es el motivo de la fotografía que se le realizó, le enseñan la fotografía y lo invitan a firmar esta responsiva o esta cesión de derechos. Son sesiones de derechos. Hay sesiones de derecho muy específicas, hay sesiones de derecho que puedes descargar en internet o hay sesiones de derecho que te puede ayudar tu abogado a realizarlas para que esas imágenes sí las puedes utilizar en el ámbito que lo quieras. Lo quieres para una investigación, lo quieres para un texto científico, lo quieres para publicar un libro, lo quieres para vender no sé, reproducciones en una galería o publicar en un museo, que a la postre o a la larga todas estas obras que se muestran en los museos, pues sí se venden, ¿no? Sí están a la venta en su mayoría. Entonces, sí existe, sí hay forma, y si vas a hacer fotografías de retrato y vas a utilizarlas en un ámbito público, en un ámbito que todo el mundo o que mucha gente vaya a tener acceso, sí es recomendable contar con la autorización de estos personajes, ¿no? O de estos modelos. Perfecto, ya sabemos entonces, aquellos que en algún momento nos interesa la fotografía y queramos dedicarnos a la fotografía documental concretamente, tenemos que cuidar este aspecto para no meternos en problemas legales. Y de hecho creo que esto que nos dijo Carlos responde un poco ya a la pregunta de Lidia, donde dice que si solo el hecho de permitir que nos tomen una foto ya estamos cediendo permiso para publicarla, no.
Evidentemente no es así. Nos acaba de explicar Carlos que generalmente nos harán firmar una responsiva o cesión de derechos para poder publicar y utilizar nuestra fotografía en algún otro medio. ¿Sí? Entonces, esto es bien importante. Hay que tomar en cuenta eso. Y bueno, creo que ya para cerrar, nada más, alguien pregunta, Nora Rivera, si hay algún taller donde podamos conocer más de la fotografía, composición, etcétera, etcétera. ¿Tú das algún taller, Carlos? Sí, doy talleres. Ahorita estoy dando talleres, impartiendo talleres en el Parque Amarillo. No sé si lo conozcan. Hay una casa de la cultura allí en el Parque Amarillo, que se encuentra en Alcalde de Barranquillas, creo que se llama, en la colonia, cerca de la unidad Tucson. Estoy impartiendo talleres ahí sabatinos, que son matutinos. Lo hacemos de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Ahorita estamos terminando uno y vamos a comenzar otro a mediados de octubre para culminar bien y terminar, comenzar con el otro de manera pues apropiada. Se les pide, y es importante esto, no importa si tienes cámara o no, es importante decirlo, ¿no? Si tienes un celular, si tienes una cámara análoga, tablet o una cámara profesional o semiprofesional, cualquier herramienta fotográfica nos puede ayudar. Pero sí el tener claro para qué quieres hacer la foto, porque al final te pido realizar un proyecto que te ayude a reforzar el motivo para lo que tú te inscribiste al taller. Es decir, si tú quieres hacer fotografía solamente para eventos familiares, pues entonces el proyecto debería de ser fotografía de retrato o fotografía social, ¿no? Por así decirlo. Si es ya para una cuestión ya más científica, más para hacer fotografía con un sustento de información o documental, pues entonces tendríamos ese tipo de trabajo, ¿no? Y estaremos desarrollándolo en las clases del taller. Excelente, muy bien. Ahí tienen entonces la información para quienes estén aquí en Guadalajara, puedan acudir allí. De hecho, nos están diciendo, es en el cuadro amarillo de Jardines Alcalde, quizá la mayoría lo ubique de los que vivan por aquí, es esa zona. Y si no, bueno, a lo mejor Carlos nos pueda dejar su correo para pedirle más información a los que estén interesados en asistir a Claro que sí. estos talleres. Muchas gracias, Carlos. Pues con esto vamos a concluir la conferencia de licenciado Carlos. Nos dio mucho gusto de verdad que estuvieras aquí con nosotros. Nos hiciste pensar mucho en la fotografía ahora desde otro punto de vista, ¿no? Generalmente pues los que ignoramos de este asunto de la fotografía las vemos y ¡ay, qué bonita! Y es todo, ¿no? Pero ahora podemos entender cómo es que la fotografía nos transmite algo, nos transmite información, nos transmite un mensaje que podemos utilizar, ¿no? En diferentes contextos. Muchas gracias por eso, Carlos. Gracias a ti por la oportunidad. Pronto nuevamente aquí en la biblioteca para alguna otra actividad. Y bueno, mucho gusto. Pues, gracias. Vamos a, nada más queremos invitarlos a la siguiente conferencia de este ciclo de charlas y conferencias sobre competencias digitales, informativas y mediáticas. El próximo 31 de octubre vamos a tener a la maestra Yolanda López Santana con el tema competencias informativas, la transición hacia el futuro inmediato. Por favor, estén atentos a nuestras redes sociales para que vean la publicidad de esta conferencia y que puedan participar el próximo 31 de octubre, si les es posible. Y dejo la voz entonces a nuestra anfitriona, la maestra Lourdes Gamboa, para que dé cierre a este evento. Gracias y que tengan buen día a todos. Hasta luego, muchas gracias por todos. Pues a nombre de la Biblioteca de la UDG Virtual, también de la Licenciatura en Bibliotecología y Gestión del Conocimiento, pues queremos agradecerles la participación. Y bueno, si pueden, por favor, prender su cámara para hacer una captura de pantalla, tomar la fotografía final de esta conferencia. Y pues, ¿qué les parece si mientras yo voy haciendo las capturas de pantalla, nos van diciendo desde dónde nos acompañan, para que el maestro Carlos vea pues hasta dónde llegó todo lo que nos compartió? Y pues ahora sí que pues mientras van compartiendo, yo voy tomando la captura de pantalla. ¿Sale? Voy, ¿eh? Entonces, pues, platíquenos. ¿Desde dónde nos acompañan? A ver, les leemos. Tlaquepaque, Zapopan. Les compartí por el chat del correo, mi correo electrónico. Si gustan, también ahí podemos estar en contacto para quienes estén más interesados.
Si no, la maestra Lulú también se los puede hacer llegar vía correo electrónico. Sí, de hecho, yo les voy a poner aquí en el chat el correo de la biblioteca para que pues cualquier duda pues nos escriban y con mucho gusto les compartimos pues más información. Permítanme, ahí voy. Aquí está el correo de la biblioteca. Y pues bueno, muchísimas gracias a todas, a todos. Les agradecemos mucho su tiempo y pues les invitamos a seguirnos y como ya les mencionó la maestra Fabiola, que nos acompañen a la próxima conferencia, que nos sigan en redes sociales para que puedan identificar exactamente la hora. ¿Sale? Y pues muchísimas gracias. Que estén muy bien. Un abrazo a todos. Cuídense mucho, por favor. Que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego, un gusto saludarlos a Hasta todos luego. y poder compartir con ustedes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todas, a todos. Muchas gracias, Carlos. Gracias. Bye, gracias.